el texto del día de hoy, del sexto domingo de Pascua, el relato del amor. Es ese demostrar de parte de Dios el amor inmenso que nos tiene a través de su palabra, ¿sí? Pero también en ese ir contándonos que nos ama, también nos va diciendo que no es solo el amor que Dios nos tiene, sino que nosotros también tenemos que responder a ese amor. Tiene que ser un amor recíproco, ¿no? Y el amor que nos manifestamos a veces entre nosotros, los seres humanos, entre el uno con el otro, tiene ciertas limitaciones. Lamentablemente el ser humano a veces pone también obstáculos para poder llegar a plenitud de ese amor entre nosotros mismos y más aún con Dios, ¿no? Comienza el texto recordándonos que Él es el que nos ha amado y que nos ha amado primero. Es decir, no podemos nosotros entrar en una novedad del amor si antes no hemos conocido el amor de Dios. Por eso dice que el que no ama es porque simple y sencillamente no conoce a Dios. La primera carta de San Juan, la segunda lectura que escuchamos, nos recuerda que es Dios quien es amor. Por ello siempre digo que nadie puede dar de lo que no tiene. Pero luego también empieza a hacer una distinción entre lo que sucede o lo que acontece entre quien es un siervo y quien es un amigo. Ayer recordaba que alguien una vez me dijo que cuando le habían contratado para trabajar en una casa de familia, ¿no?, haciendo las labores del hogar, y junto con ese contrato había una cláusula de confidencialidad. Le pedían a esta persona que lo que escuchase o viese dentro de casa no se podía contar, ¿vale? Ojo, esto yo supongo que es un valor ético que debemos tener todos, ¿no? Y sobre todo si se trabaja allí, pero ellos desde la ley lo estipulaban allí, es decir, se te ha dicho desde un primer momento. ¿Qué sucede con estas personas que trabajan dentro de las casas de familia, que terminan enterándose de todo, ¿sí? No porque los dueños de casa le cuenten, sino porque están allí y escuchan y ven las cosas, ¿no? Y así como el trabajo de una secretaria también es el mismo, ¿no? Guardar el secreto de su jefe, es decir, de todo lo que acontece dentro de la oficina, pues yo creo que eso ya es parte de un valor ético que debemos tener todos, ¿no? El sigilo, el poder guardar todo aquello. Pero ahora la diferencia que establece con el amigo cuando dice que ya no soy siervo sino amigos, lo que él quiere decir es que lo que se entera el amigo es porque se le ha contado. Es decir, hay una confianza grande, tan grande, que soy capaz de abrirme y contarle. Entonces el amigo se entera de las cosas no porque las escucha o las ve, sino porque se le cuenta, se le transmite, se le da. Por eso el Señor cuando dice, ya no soy siervo, sino amigo, porque los siervos no saben lo que hace su amo, Él les dice, vosotros sois mis amigos, porque todo lo que yo he escuchado del Padre, se los he revelado. Es decir, ustedes no es que lo han escuchado por otro lado, soy yo el que se los ha transmitido. El problema está en que a veces no escuchamos a la voz del Padre. Hace unos días daba una charla del tema de la revelación y cuando hablaba de esto decía que el creer, es decir, en esa palabra revelada, que ya sabemos es Cristo, simboliza también o significa que debe haber una escucha y una obediencia en ese creer. Es decir, creo a aquel que me habla y obedezco también. Es decir, que yo soy capaz de asumir en mi vida eso que he escuchado. Por eso los amigos, los verdaderos amigos, cuando uno está triste, el otro también se entristece. Cuando uno está alegre, el otro también se alegra. Es decir, comparten verdaderamente lo que allí está sucediendo con alguno de los dos. Ahora bien, ¿somos capaces nosotros de escoger a nuestros amigos? Sí. Una vez alguien me dijo, padre, yo prefiero a los amigos porque a los amigos los escojo yo. Y después decía, los hermanitos que tengo son los que me han tocado. No me han dado para escoger. Y esto suena hasta cruel, podríamos decirlo así, difícil de entender, pero hasta cierto punto tiene una realidad. Y la realidad no es que sean más los amigos que los hermanos, no. Sino que a veces hemos perdido la confianza hasta en los hermanos, hasta entre los hermanos. Que no somos capaces de compartir lo que quizás compartiríamos con un extraño. Ojo, y esto no solo con los hermanos, papá y mamá tienen que tener también los ojos muy abiertos.
Porque a veces sus hijos no tienen la confianza necesaria para contarle a vosotros lo que les sucede. Entonces, allí es donde podemos escuchar eso de que soy tu madre y soy tu amiga. Sí, hasta cierto punto. ¿En qué sentido? En que soy capaz de abrirme a ti en confianza para conversar de lo que sea, pero sin dejar de lado que soy tu madre. O en el caso del padre, que soy tu padre. Y entre los hermanos no se olviden que son hermanos. A la final yo le decía a este amigo, es cierto, a veces no nos la llevamos del todo bien con los hermanos, pero en definitiva no son los que escogimos, pero son nuestros hermanos y por ende los amamos. Cosa que no sucede con los amigos. Cuando un amigo te traiciona, ¿qué sucede con el amigo? Pues nada, le dejas de hablar, no lo ves más, le retiras todo tipo de cercanía, lo que sea, y llega al punto en que no se vuelven a ver y no pasa más nada. Pero entre los hermanos no sucede eso. Por eso el Señor, cuando habla de esa amistad, de lo que se refiere es a la confianza que debemos establecer con Dios y con quienes están a nuestro alrededor. Confianza tal que se nos da la oportunidad de abrirnos totalmente a Él, ¿sí? A ese amigo, contarle lo que necesitamos. Y hoy, de manera especial, lo que nos invita el Señor es ¿a qué? A contarle a Él lo que nos sucede. Él conoce qué hay en tu corazón. Él sabe por lo que está sucediendo. Pero simplemente está esperando que tú seas capaz de confiar en Él y contárselo, decírselo, establecer ese diálogo con Él, hablar con Él. Y en esa confianza mutua recibiréis lo que le pidáis. Todo lo que pidáis en mi nombre, que se os dé. Porque yo lo único que les pido, dice el Señor, es que se amen los unos a los otros. Y es allí donde empieza la complicación en nuestra vida. Qué difícil es amar al otro, más aún a aquel que nos ha hecho daño. Por eso es que es difícil, por eso es que es un sacrificio, por eso es que hay un mérito en ello. Porque ¿qué más da amar a los que nos aman? Hasta los malos, los que hacen el mal, también se aman los unos a los otros, entre ellos, ¿sí? También el ladrón, el adúltero, el que mata, el que hace distintas barbaridades que a veces pudiéramos pensar son imperdonables para nosotros, también tiene una mamá y un papá que los aman. Sean como sean. Y si no, pregúntenselo a una mamá. El hijo puede ser el peor del mundo, pero es su hijo. Y por eso le ama. Y le ama verdaderamente. El Señor manifiesta ese amor para nosotros de la misma manera. Podamos ser lo peor del mundo, pero Él siempre nos amará. Y nos amará hasta el extremo, reflejado en esa entrega en la cruz. La cruz que es símbolo de muerte, pero para el cristiano símbolo de vida, porque es de allí de donde emana la resurrección. Es decir, por ese símbolo, por ese gesto hermoso de Dios al entregarse, es que nos otorga a cada uno de nosotros la vida eterna. Pidámosle a Dios entonces que, ya que nos ha amado Él primero, que nos enseñe y que haga sentir en nuestro corazón ese amor para que podamos manifestarlo a los demás. Y en medio de las dificultades saber que el amor triunfa, el amor es primero. Y como dice San Pablo, es el amor el que todo lo puede, todo lo alcanza, todo lo soporta. Que sea ese amor el que nos lleve también a unirnos como una sola familia para que juntos también nos encontremos con ese que nos ha amado primero. Y hoy de manera especial recordando a nuestra hermana Pilichi, que muchos de ustedes le conocieron cuando estaba acá en esta parroquia, en su vida activa como catequista y en muchas otras actividades dentro de la parroquia, pues hoy ya se ha encontrado con su amor eterno. Y ese amor que le ha recibido allá en el cielo, le conceda también a ella la paz que tanto necesita para que pueda gozar eternamente de esa alegría que no se acaba. Y en ella por todos los demás difuntos, nuestra hermana Francisca Aurelio, por quienes también pedimos el día de hoy. Que así sea.